un poquito de lo que está pasando en la Argentina hoy. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. Nimsi y Antonio lo saludan. Hola. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias. Un gusto escucharlo, diputado. Bueno, estábamos viendo de cómo... primero vamos a arrancar por lo general, ¿no? De cómo analiza hoy. Yo sé que en un principio usted está ahí muy cercano a Milei, después Milei lo ha tratado de traidor a usted. Cuénteme un poquito cómo ve la situación del país, la economía, usted que es una persona que precisamente viene desde esa cepa. No iguales, ¿no? Mm. O sea, venimos de dos tradiciones distintas. Sí, por Uno, eso, pero de lo económico yo me refería en lo general. sí, Ujú, él es libertario, yo soy liberal. Pero ujú. digo, de todas maneras, eh, Argentina estaba en una situación muy crítica cuando finalizó el gobierno anterior. Fue una gestión catastrófica. Habíamos caído en una altísima inflación con problemas muy graves, como todos recordarán, que no había divisas, que teníamos reservas negativas, que no podíamos importar insumos médicos, que había colapsado prácticamente la actividad productiva. Sí. Eh, Cualquiera que asumiera el gobierno iba a enfrentar una situación sumamente difícil, y en eso yo creo que lo que había que hacer era actuar de la manera más coherente y transparente posible, con un horizonte muy claro. Ese horizonte tenía que ser rápidamente normalizar el sector externo, balancear progresivamente las cuentas fiscales y lograr poner bajo control el desmanejo inflacionario. Eh, Todos sabíamos que este tiempo iba a ser muy difícil. A mí me parece que mejoraría mucho el funcionamiento de la economía si el gobierno presentara un presupuesto, es decir, fijara las líneas de acción en el instrumento que nuestra Constitución prevé, y también funcionaría mejor si en vez de tener múltiples tipos de cambio tuviéramos uno solo, como tienen los países vecinos. Me parece que esas dos cosas ayudarían enormemente a transitar este periodo de la manera menos traumática posible. Es verdad que hay circunstancias muy difíciles, como la caída dramática de los precios externos de nuestra economía, y que ese proceso no va a ser fácil. Creo que con transparencia, con armonía, con una buena relación en el federalismo con los gobernadores y con el Congreso, es mucho más fácil hacer lo que hay que hacer. Ujú, ujú. Y en respecto de la situación que hay hoy en día, donde el dólar ha bajado mucho en estas últimas 2 semanas, que perforó el piso de los 1.000 pesos ayer, el dólar libre, y el oficial que tiene el Crowling Peg, que se va devaluando mes a mes, pero ayer incluso también bajó. Es bastante raro, ¿no? Porque la inflación sigue alta. Y el dólar va para abajo, es como un contrasentido, ¿no? ¿Cómo se explica este fenómeno? No, bueno, el gobierno está ejerciendo una política monetaria muy dura. En esas condiciones lo que usted espera es que el tipo de cambio caiga, y está ocurriendo. Uh-huh. Lo mejor, que si tuviéramos un tipo de cambio unificado, el gobierno estaría comprando muchos dólares, y eso sería lo más sano para que la economía se estabilice y se reactive. O sea, yo creo que esos múltiples tipos de cambio hacen que el proceso de corrección sea muy traumático. Si Uh-huh. estuvieran unificados, imagínense si el Banco Central estuviera comprando cientos de millones de dólares todos los días. Uh-huh. El clima de opinión sería muy distinto. Claro. Ahora, ¿están dadas las condiciones para unificar el tipo de cambio? Porque Milei lo prevé eso recién para junio. Bueno, yo diría cuanto antes se haga mejor. Uh-huh.
cuanto antes abandonemos estas cuestiones artificiales que no tienen ninguno de los países vecinos, mejor. Cuanto antes tengamos un presupuesto, mejor. Y cuanto antes sepamos cuáles van a ser las reglas del 24-25, mejor. En economía siempre lo bueno es saber a dónde va el gobierno, claro, no que sea una incógnita. Ahora, sí, esto que acaba de decir y en relación a otras entrevistas que le han hecho, diputado, ¿sabemos dónde va el gobierno? Digo, Milei por ahí en sus discursos se nota muy seguro de sí mismo con lo que le da a la ciudadanía, pero como dice mi compañero Antonio, por ahí cuando vamos a la práctica esto no se está reflejando. Entonces, ¿el discurso va en la misma realidad que vamos los argentinos para que esto pueda llegar a suceder? Mire, la Argentina tiene que balancear su cuenta, eso no tiene más remedio porque carece de crédito, tiene que mejorar dramáticamente sus exportaciones porque tiene un problema fenomenal de divisas, tiene que mejorar el empleo formal privado y tenemos que volver a invertir. A mí me parece que cuanto antes el gobierno ponga sobre la mesa un presupuesto, y el presupuesto es el plan de acción del gobierno, más fácil es que todos nos anoticiemos del rumbo, de su secuencia. Lo mejor es que hagamos muy transparente el camino a transitar, y eso yo creo que ayudaría a una situación que para cualquiera hubiera sido muy difícil. ¿Piensa que esto puede llegar a acordarse antes del encuentro de mayo? ¿Que ya las reglas van a estar bien claras y sobre la mesa? Yo diría un punto que sería importante para mayo sería incorporar estas reglas institucionales que nuestra Constitución prevé. No prevé que nos manejemos sin presupuesto. Por eso que presenten el presupuesto del 24, que anticipen el presupuesto del 25 y que todos tengamos una noción muy precisa de cuál es el plan de gobierno y qué requisitos requiere para poder ser cumplido. Bien, y en cuanto a las provincias, porque el gobierno le está pidiendo un ajuste a las provincias, bueno, les ha sorprendido el recorte de fondos. ¿Cómo cree que tiene que ser esta relación? Y bueno, ahora mañana posiblemente se reúna con un grupo de gobernadores, pues no sé si van a ir todos, pero ¿cómo ve este tema? Bueno, yo creo que los problemas que tenemos son del Estado federal, de los estados provinciales y de los gobiernos locales. Durante varios años hubo un enorme desfasaje en los tres niveles de gobierno, que en algunos casos mayor, en otros casos menor, pero encuadrarnos todos en una disciplina financiera, me parece que no tenemos alternativa. Ahora, yo soy de la visión de que el Estado federal solo debe hacer lo que no pueden hacer las provincias, y las provincias solo deben hacer lo que no pueden hacer los gobiernos locales. O sea, cuanto más cerca de los ciudadanos las tareas, mejor. Y en esa línea, cuanto menos se meta el gobierno federal en los problemas provinciales, mejor. Bien, y hay algunos legisladores que están señalando que Milei sin estos acuerdos está sustituyendo inflación por desempleo. Pues hay mucha gente que precisamente lo han tenido que despedir porque las empresas también han tenido que hacer un recorte, ¿no? Porque sube todo y no alcanza para pagarle el sueldo a todos. A ver, lo que había que hacer era reemplazar el déficit por más exportaciones. Nosotros lo que necesitamos es que el componente crucial acá sea un extraordinario desempeño de nuestras exportaciones para darle crecimiento a la economía,
sustituir la caída de demanda debido a la corrección fiscal, promover la inversión privada y promover el empleo privado. Argentina, si va a crecer, va a ser por ese lado, por las exportaciones, por la inversión privada, por el empleo formal privado. Lo que tenemos que dar es certidumbre para que haya más inversión, reglas de empleo más apropiadas y por supuesto yo no estoy de acuerdo que se sobrevalúe el tipo de cambio. Me parece que en vez de dejarlo caer, yo estaría comprando dólares a todo lo que puedo para terminar con las reservas negativas y da ese impulso a las exportaciones que es la clave de nuestra supervivencia. ¿Confían que precisamente esto se pueda dar en el último trimestre, como calculan las autoridades económicas, y que precisamente la inflación llegue a un dígito en ese momento? Yo creo que la inflación va a bajar, eso con esta política monetaria tan dura va a bajar. Lo que yo no quisiera, o lo que me parece que no es sano, es que la política monetaria nos lleve al atraso cambiario. La salida es por las exportaciones. En vez de atrasar el tipo de cambio, tenemos que comprar dólares, o euros, o reales, o lo que sea. Le tenemos que vender a todo el mundo y de esa manera mantener el nivel de actividad de la Argentina. La clave del nivel de actividad lo dan las exportaciones. Bien, sí, pero el campo hoy sembró con un dólar a 400 y va a cosechar con un dólar a más de 800, casi 900. Es verdad también que la inflación ha sido muy grande desde el momento que sembraron ahora, ¿no? Sí, también, por supuesto. Usted observe que el tipo de cambio en dólares, la Argentina se ha encarecido, y eso, cuidado, eso no, hay que tener cuidado con eso. Sí. Nosotros necesitamos, a ver si lo puedo decir de una manera clara, la clave de la salida es que las exportaciones sean el factor que reactive todo nuestro aparato económico. Bien. Eso fue lo que hicieron a fines de los 90 los países asiáticos. Así salieron Italia, Grecia, España, Portugal, Irlanda de la crisis. Esa es la salida, por un vigorosísimo crecimiento exportador. Bien. Ahora, diputado, lo cambio a un segundo de tema, si bien sabemos que quizás no es su responsabilidad directa, pero bueno, se dio a conocer en las últimas horas este incremento que van a tener los legisladores nacionales, que va a llevar un salario alrededor de los 2 millones, 2 millones y medio. ¿Cómo le afecta esto a usted en su sueldo y cómo piensa que también los va a ver la ciudadanía con este salario cuando seguimos teniendo sueldos de 200.000 pesos acá en Mendoza como básicos? Claro, y con incrementos del 15% promedio, cuando los legisladores les dan un incremento del 30%, ¿no? A ver, en general los sueldos de los legisladores nacionales están vinculados a los sueldos de los empleados. Yo creo que cuando uno toma, hacía varios meses que no había corrección, yo diría, no tienen una regla autónoma, siguen al personal del Congreso. Sí, igual que acá en Mendoza, que van atado al sueldo del gobernador, pero por ahí digo, tanto que mi ley los trata de casta, de la plata, de lo que se va por el Congreso, y que ahora un salario de ustedes roce los 2 millones o pase los 2 millones cuando tenemos jubilados que cobran 90.000, 120, es como que da una disparidad que hace que la gente siga odiando a quienes integran el Congreso. No, en general, a ver, históricamente los legisladores seguían a los jueces de Cámara. Esa vinculación se rompió. Los jueces de Cámara están muy por encima de los legisladores, así que ahí hay un buen punto de referencia.
Esta regla viene de mucho tiempo atrás, que tengan un vínculo con los empleados del Poder Legislativo. Que no creo que en términos reales ellos yo creo que han bajado en términos reales, pero bueno, es el problema cuando usted tiene altísima inflación, cuál es el nivel de remuneración, y a veces en algunos lugares se adelanta y en otros se atrasa. Claro. Claro. Sí, pero la verdad que no sé. Yo si fuera el responsable, tal vez hubiera congelado los sueldos por lo menos por un año. No sé si no mueve la aguja ni nada, pero por lo menos para dar una muestra de decir, bueno, nosotros también nos ajustamos porque sabemos el sufrimiento que está teniendo la gente. Más allá de todas las explicaciones válidas que usted puede dar, pero me parece que... No, mire, yo no tengo decisión sobre eso. Sí. La pregunta ahí es cuáles son las reglas razonables a aplicar. La de seguir a los empleados del Poder Legislativo fue una regla que se instauró para evitar que cada vez que la inflación obligara a una corrección se hicieran arbitrariamente. Ahora, yo creo que cuanto más austeros seamos todos, mejor. Eso estoy de acuerdo, y no es mi ¿cómo le puedo decir? Mi intención desconocer los sufrimientos de la sociedad. Yo entiendo que cuanto más disciplina tengamos todos y más austeridad tengamos todos, más llevadero va a ser este momento tan difícil. Bien, Ricardo, le agradecemos muchísimo esta charla, muy interesante, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Ricardo López Murphy, diputado nacional, que nos explicó muchas cosas de lo que está pasando con la economía y bueno, al final le consultamos acerca del tema de la suba del 30% que se han dado los legisladores, y ya ven que todos tratan de justificar de alguna manera. Acá pasa lo mismo, acá cuando se hacen las paritarias de los empleados legislativos, los empleados legislativos,